Bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. Hoy les voy a enseñar cómo tejer una linda chaquetita para niñas de más o menos 18 a 24 meses. También la pueden tejer más grande o más pequeña, desde más o menos 12 meses hasta 10 añitos. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente la pueden tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, este video es para todas esas lindas personas que me comentan pidiéndome que les enseñe cómo tejer chaquetitas y abriguitos en tamaños más grandes, así que aquí está otro de mis diseños y espero que les guste. Y ya saben, todos mis tutoriales son paso a paso, punto por punto, vuelta por vuelta, así es que espero que les guste mi contenido. Ahora, para tejer esta chaquetita, esta es la lana que usé. Es una lana para bebé número 3, el grosor es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, en total, con la lana principal van a necesitar aproximadamente 270 gramos y para el color secundario van a necesitar aproximadamente 20 gramos. Así es que un total de 290 gramos para tejer la chaquetita para más o menos año y medio a 2 añitos. Pues bueno, comencemos con el paso a paso de esta linda chaquetita. Recuerden que los videos en español se suben los martes y en inglés los jueves. Así es que sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla de notificaciones para que YouTube les recomiende mis videos. Y si les gustó este paso a paso, por favor denle like. Gracias por su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para tejer esta chaquetita voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y la cantidad que se va a necesitar para el tamaño que vamos a tejer. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 56 cadenas. El múltiplo de esta cadena de base es múltiplos de 3 más 2. La cadena sin estirar ni nada también está midiendo aproximadamente 29 centímetros, que son más o menos 11.5 pulgadas. Si ustedes tienen 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen con la primera vuelta. Bueno, aquí para empezar, en la segunda cadena después del gancho, vamos a hacer un punto bajo. Punto bajo en la siguiente cadena. Punto bajo en la siguiente y así voy a continuar para esta primera vuelta, nada más haciendo un punto bajo en cada cadena. Continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer la primera vuelta donde hemos hecho puntos bajos. Tengo un total de 55 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 2 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Estas 2 cadenas nunca van a contar. Cuando yo les dé el número de puntos van a ser nada más los puntos altos o los puntos bajos que estemos haciendo, pero no las cadenas, así que nada más cuenten esos puntos. Bueno, aquí para empezar esta vuelta voy a hacer un punto alto encima del primer punto bajo. Luego en el siguiente voy a hacer 2 puntos altos. Aquí vamos a estar aumentando en esta vuelta. Otra vez más voy a hacer un punto alto. Y en el siguiente voy a aumentar, voy a hacer 2 puntos altos en este mismo punto. Y así vamos a continuar. Ustedes van a hacer un punto alto en el siguiente, luego 2, 1, 2, 1, 2, hasta terminar esta segunda vuelta. Nos vemos al final. Estoy por terminar esta segunda vuelta. Miren, hasta aquí tengo un total de 78 puntos altos y me hacen falta 3 puntos. Aquí al final no voy a hacer más aumentos, nada más voy a hacer un punto alto en estos últimos 3 al modo de terminar con 81 puntos altos al final de esta segunda vuelta. Ahí está. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora en esta vuelta vamos a trabajar el punto. Miren, encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto. Ahora en el segundo punto alto voy a trabajar un punto alto en realce por frente, un punto alto en realce por detrás en el siguiente, punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás en el siguiente, y así vamos a continuar alternándonos entre un punto alto en realce por frente y uno por detrás hasta terminar esta tercera vuelta. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta tercera vuelta donde hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí
está el último punto alto, enredarse por frente y luego tengo el último punto. Encima de este último punto vamos a hacer un punto alto y así terminó esta tercera vuelta con un total de 81 puntos altos. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora en esta vuelta vamos a trabajar puntos bajos. Empezando encima del primer punto alto voy a hacer un punto bajo en el siguiente, punto bajo en el siguiente y así voy a continuar para esta vuelta número 4, nada más haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior. Bueno, continúen así, nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 4. En esta vuelta hemos hecho puntos bajos. Tengo un total de 81 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 5 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora en esta vuelta vamos a trabajar lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. En la segunda vuelta hacíamos aumento. Empezando encima del primer punto alto vamos a hacer un punto alto. Ahora en el siguiente vamos a hacer el aumento, que son 2 puntos altos en este mismo punto. Otra vez más un punto alto en el siguiente y en el siguiente 2 puntos altos. Así vamos a continuar 2, 1, 2, 1 hasta terminar esta vuelta número 5. Continúen así, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cómo la vamos a terminar. Estoy al final de esta vuelta número 5. En esta vuelta hemos hecho aumentos. Miren, aquí al final terminé con un punto alto y tengo un total de 121 puntos altos al final de esta vuelta número 5. Ahora para la vuelta número 6 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora en esta vuelta vamos a hacer los puntos altos en realce por frente y por detrás. Empezando encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto. Ahora en el siguiente punto alto voy a trabajar un punto alto en realce por frente. En el siguiente punto alto en realce por detrás. Punto alto en realce por frente. Punto alto en realce por detrás en el siguiente y así vamos a continuar alternándonos entre un punto alto en realce por frente y uno por detrás. Continúen así, nos vemos al final de esta vuelta número 6. Estoy al final de la vuelta número 6 donde hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí encima del último punto hice un punto alto. Tengo un total de 121 puntos. Ahora para la vuelta número 7 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. En esta vuelta nos toca hacer la vuelta de los puntos bajos, así es que en cada uno de estos puntos altos vamos a hacer un punto bajo. Bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta vuelta número 7. Terminé de hacer la vuelta número 7 donde hemos hecho puntos bajos por todo alrededor. Tengo un total de 121 puntos. Ahora para la vuelta número 8 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta nos toca hacer la vuelta de los aumentos y igual, miren, empezando encima del primer punto alto hacemos un punto alto. En el siguiente hacemos 2. En el siguiente hacemos 1 y en el siguiente hacemos 2. Y así vamos a continuar aumentando en esta vuelta hasta llegar al final. Terminé de hacer la vuelta número 8. Tengo un total de 177 puntos altos y tengo 3 puntos que me hacen falta. En estos últimos 3 nada más vamos a hacer un punto alto en cada uno, al modo de terminar esta vuelta número 8 con un total de 180 puntos altos. Ahora para la vuelta número 9 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer la vuelta de los puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Empezando encima del primer punto alto hacemos un punto alto. En el siguiente punto alto, enredarse por frente. En el siguiente punto alto, enredarse por detrás. Punto alto, enredarse por frente. Punto alto, enredarse por detrás y así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta número 9. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 9 donde hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí al final encima del último punto alto hice un punto alto. Ahora al final de esta vuelta tengo 180 puntos. Para la vuelta número 10 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer la vuelta de puntos bajos. Así es que empezando encima del primer punto alto hacemos el primer punto bajo encima del siguiente y así en cada uno de los puntos altos vamos a hacer un punto bajo al modo de terminar con 180 puntos bajos. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta.
Estoy al final de la vuelta número 10 donde hemos hecho puntos bajos. Tengo un total de 180 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 11 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora en esta vuelta voy a hacer puntos altos, pero no voy a aumentar. Aquí nada más voy a trabajar un punto alto en cada uno de los puntos bajos sin hacer aumento, al modo de que cuando termine esta vuelta número 11 voy a tener un total de 180 puntos altos. Bueno, continúen así, nos vemos al final de esta vuelta. Terminé de hacer la vuelta número 11 donde hemos hecho puntos altos. Tengo un total de 180 puntos. Ahora para la vuelta número 12 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta me toca trabajar la vuelta de los puntos en realce. Así es que empezando encima del primer punto alto hacemos un punto alto. En el siguiente hacemos un punto alto en realce por frente. En el que sigue, punto alto en realce por detrás. Punto alto en realce por frente. Y punto alto en realce por detrás. Así vamos a continuar para esta vuelta número 12. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 12. Al final de esta vuelta número 12 tengo un total de 180 puntos. Ahora el canesú está terminado así como está. Me está midiendo aproximadamente 10.5 centímetros, que son más o menos 4.25 pulgadas. Así es que aquí lo que vamos a hacer a continuación es dividir las mangas, y aquí les voy a decir cómo vamos a marcar las diferentes secciones. Miren, este marcador aquí está marcando el lado derecho, este es el lado revés del suétercito. Ahora, miren, tenemos un total de 180 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 25 y 25. Cada una de las mangas va a tener 40 puntos. Y para la espalda tengo un total de 50 puntos. Así es que se hace un total de 180 puntos. Así es que aquí vamos a continuar y vamos a dividir las mangas. Esta va a ser vuelta número 1. Así es que vamos a hacer una cadena, vamos a girar. Encima de este primer punto voy a hacer un punto bajo, y en cada uno de estos 25 puntos aquí de este delantero voy a hacer un punto bajo hasta llegar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la primer manga. Terminé de hacer estos 25 puntos bajos para este primer delantero. Ahora para dividir la primer manga vamos a hacer 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora me voy a saltar 40 puntos para esta manga, y en el punto después del marcador, que es este, que es el primero de la espalda, voy a hacer un punto bajo. Ahora yo agregué 7 cadenas aquí debajo de la manga, pero ustedes pueden agregar más cadenas, menos cadenas, como ustedes les parezca. Lo importante es de que cuando terminemos esta vuelta quede en múltiplos de 3. Así es que pueden agregar o quitar cadenas si creen de que la manga está muy grande, o si creen que necesita más para la medida del pecho. Yo voy a hacer 7. Ahora vamos a continuar y trabajar un punto bajo en cada uno de estos 50 puntos para la espalda. Así es que continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer estos 50 puntos bajos para la espalda. Ahora para dividir la segunda manga hacemos 7 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7. Nos saltamos 40 puntos, y en el punto después del marcador hacemos un punto bajo, y aquí vamos a terminar de hacer estos 25 puntos bajos para el segundo delantero. Así es que continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer estos últimos 25 puntos bajos. Ahora ya están divididas las mangas. Así es que cada uno de los delanteros tiene 25 y 25. Para la espalda tenemos 50 puntos, y debajo de cada manga tenemos 7 cadenas. Así es que se hace un total de 114 puntos al final de esta primera vuelta. Como les había dicho, ustedes pueden agregar más cadenas o menos cadenas. Lo importante es de que esta vuelta aquí quede en múltiplos de 3. Yo tengo 114. 114 es divisible entre 3. Así es que perfecto. Ahora vamos a iniciar aquí el punto. Para hacer el punto vamos a hacer una cadena y vamos a girar. El punto que voy a usar para esta chaquetita
chaquetita es este punto. Tengo aquí un gorrito, miren, es el punto ondas de cristal o en inglés Crystal Waves. Es una puntada en mi canal. Este gorrito se puede tejer para cualquier edad, cualquier medida, así es que si lo quieren combinar con esta chaquetita, en la caja de información o si presionan la ovejita, los llevará donde están todos mis videos en español. Ahí lo podrán encontrar el paso a paso. Bueno, aquí para continuar hice una cadena y giramos. Encima de este primer punto vamos a hacer un punto bajo. Ahora aquí me voy a saltar un punto bajo y en el siguiente, que es el tercer punto bajo si contamos desde el inicio, 1, 2, 3. En este punto aquí voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos en este mismo punto. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a hacer lo mismo, un punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos en este mismo punto. Y esto es todo lo que vamos a hacer para esta segunda vuelta. Otra vez más, me salto 1, 2 y en el siguiente punto hacemos un punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. Y así van a continuar para esta segunda vuelta. Aquí cuando lleguen a las cadenas van a seguir con la misma secuencia. Así es que terminen esta segunda vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho la primera vuelta aquí del punto. En realidad es una vuelta nada más que se repite para este punto. Tengo un total de 37 de estas conchitas. Ahora aquí para terminar tengo estos últimos 3 puntos. En el último punto vamos a hacer un punto bajo. Ahora sí termino la segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer una cadena y voy a girar. Esta vuelta número 3 es la vuelta que vamos a repetir siempre. Miren, vamos a hacer un punto bajo encima de este primer punto y ahora tenemos la primer conchita. Tenemos 3 puntos altos. En el segundo punto alto voy a hacer un punto bajo, enredarse por frente. Ahora voy a hacer 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas de esta misma conchita voy a hacer 3 puntos altos. Ahora tengo la segunda conchita, tengo 3 puntos altos. En el segundo punto alto voy a hacer un punto bajo, enredarse por frente, 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas de esta misma conchita vamos a hacer 3 puntos altos. Y eso es todo. Así vamos a trabajar cada una de las conchitas. Otra vez más, tenemos la tercera conchita, 3 puntos altos. En el segundo punto alto hacemos un punto bajo, enredarse por frente, 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas de esta misma conchita hacemos 3 puntos altos. Bueno, así es como vamos a continuar hasta el final de esta tercera vuelta y como les digo, esta es la vuelta que vamos a repetir siempre de aquí en adelante. Continúen, nos vemos aquí al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta, tengo un total de 37 conchitas. Miren, aquí al final tenemos este punto bajo. En este punto bajo vamos a hacer un punto bajo y así terminamos ya esta tercera vuelta. Como les había dicho, esta es la vuelta que siempre vamos a repetir de aquí en adelante. Así es que aquí para iniciar es la vuelta número 4. Van a hacer una cadena, van a girar y encima de este primer punto bajo hacemos un punto bajo. Miren, siempre se termina con un punto bajo y siempre se inicia con un punto bajo. Ahora tenemos aquí esta primer conchita. En el segundo punto alto hacemos un punto bajo, enredarse por frente, 2 cadenas y en el espacio de estas 2 cadenas de esta primer conchita hacemos 3 puntos altos. Bien fácil, miren, ahí está. Ahora tenemos la segunda conchita. En el segundo punto alto hacemos un punto bajo, enredarse por frente, 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas de esta misma conchita hacemos 3 puntos altos. Y así es como vamos a continuar para la cuarta vuelta, que es exactamente lo mismo que hicimos en la tercera vuelta. Ya saben, aquí para terminar, aquí en este espacio de cadena van a hacer sus últimos 3 puntos altos y luego van a terminar con un punto bajo encima de este punto bajo. Luego van a hacer una cadena, van a girar y un punto bajo
y así es como vamos a continuar. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta y recuerden, al final de cada vuelta siempre van a tener 37 conchitas. Nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer la parte de abajo del suétercito. Miren, en total hice 31 vueltas, incluyendo la primera vuelta que hicimos aquí cuando dividimos las mangas. Si es que tengo 31 vueltas, la última vuelta que hice la hice al lado revés y aquí al final nada más corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada. Así como está desde acá arriba del hombro hasta el final de la última vuelta, está midiendo aproximadamente 38 centímetros, que son más o menos 15 pulgadas. Ahora, si ustedes quieren hacer esta parte más largo, lo pueden hacer, no pasa nada. Ahí va a depender de ustedes. Así que ahora lo que vamos a hacer aquí, vamos a trabajar los delanteros y para hacer eso, miren, yo voy a cambiar de color de hilo. Aquí al final, al terminar la vuelta número 31, hice un punto bajo. En este punto bajo, así a un costado, vamos a meter el gancho, vamos a jalar una lazada con esta lana. Y vamos a hacer una cadena. Ahora en este mismo punto aquí voy a hacer 2 medios puntos altos. Ahora aquí en la orilla tenemos puntos bajos, así que vamos a hacer un medio punto alto por cada uno de los puntos que está al final de cada vuelta. Así, miren, medios puntos altos. Así es que continúen para esta parte haciendo medios puntos altos en cada uno de los puntos bajos al final de cada vuelta. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar esta parte aquí del canesú. Terminé de hacer estos medios puntos altos. Tengo 32 medios puntos altos hasta aquí donde está la primera vuelta donde dividimos las mangas. Ahora miren, aquí al final tenemos unas cadenas. Aquí voy a hacer 2 medios puntos altos en este mismo espacio. Ahora 2 en la siguiente vuelta, 2 en la siguiente vuelta y 2. Creo que sí voy a ir 2 en 2. 2. Aquí lo que queremos es de que no quede muy encogido y tampoco queremos agregar muchos puntos porque si no va a quedar muy cargado esta parte y no se va a ver bien. 2 y aquí 2 y en la primera vuelta que hicimos 1 ahí. Así que les voy a contar los puntos que hice aquí. Miren, hasta aquí teníamos 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49 medios puntos altos en la primera vuelta de este delantero. Ahora vamos a hacer una cadena, vamos a girar y en esta vuelta vamos a hacer encima del primer punto un medio punto alto. Ahora en el siguiente, que es este, vamos a trabajar un medio punto alto en realce por frente. En el que sigue, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente. En el siguiente, medio punto alto en realce por detrás, y así voy a continuar para esta parte, nada más trabajando medio punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás, hasta llegar aquí a la parte de abajo. Y al terminar esa segunda vuelta también voy a tener 49 puntos. Ahora una cosa, si ustedes notan que esta parte se les encoge un poco, entonces para hacer esta parte usen un gancho tantito más grande, tal vez un gancho de 4 milímetros, pero también haciéndolos un poco suelto, va a ayudar a que esta parte no se encoja. Bueno, continúen así, terminemos la segunda vuelta, nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. Miren, este es el último punto. Aquí encima vamos a hacer
un medio punto alto, y así termino esta segunda vuelta de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás, y tengo un total de 49 puntos. Para la vuelta número 3 vamos a repetir lo mismo, así que hacemos una cadena, giramos y encima de este último punto, el primer punto de este lado, hacemos un medio punto alto. Luego vamos a hacer los puntos así como se presentan. Miren, este punto está enredarse por detrás, así es que hacemos un medio punto alto, enredarse por detrás. El siguiente, medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, enredarse por detrás, y así vamos a continuar trabajando estos puntos, medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Nos vemos aquí al final de la tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la tercera vuelta, tengo 49 puntos. Ahora ya este delantero está terminado. Una cosa, miren, a este lado van a ir los ojales. Yo no agregué ojales porque los espacios que quedan en medio, miren, de las vueltas de medios puntos altos, son lo suficiente grande para que fácilmente pasen los botones. Normalmente yo uso botones de 9, 10, 11 hasta 12 milímetros. Continúen viendo, al final les voy a decir el tamaño de botones que yo voy a usar, pero ahí, como pueden ver, fácilmente pueden pasar los botones que ustedes deseen usar de ese tamaño. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es medios puntos altos por todo alrededor del cuello, y aquí para iniciar vamos a hacer una cadena. Miren, en este último medio punto alto que hice voy a hacer un medio punto alto. En la siguiente vuelta, aquí al final donde está la cadena, un medio punto alto, y en la siguiente vuelta medio punto alto. Aquí son 3 medios puntos altos porque son 3 vueltas que hicimos aquí. Ahora, en cada uno de estos puntos de cadena que quedaron aquí del cuello, vamos a hacer un medio punto alto también. Miren, así, fácil, por todo alrededor. Así es que continúen, nos vemos aquí a este otro lado del cuello para mostrarles cómo vamos a hacer el segundo delantero. Estoy a este otro lado del cuello. Miren, para el cuello tengo un total de 58 medios puntos altos, incluyendo estos 3 que hicimos aquí para el delantero. Ahora vamos a hacer el segundo delantero y lo vamos a hacer exactamente igual como hicimos aquí el primer delantero. Lo importante es tener el mismo número de puntos. Yo para esta primera vuelta tenía 49 medios puntos altos. Si ustedes tenían 1 o 2 puntos más o menos, está bien. Lo importante es de que ustedes lo hagan exactamente igual como hicieron el primer delantero. Así es que aquí, miren, para iniciar voy a hacer una cadena, y en este último medio punto alto que hice aquí en este espacio voy a hacer, déjenme ver, un medio punto alto. Ahora en la siguiente vuelta un medio punto alto, y luego aquí voy a iniciar, voy a hacer 2, porque así fue como lo hice el otro lado. Luego 2, en la siguiente, 2 en la siguiente. Esta es la parte del canesú. Ahí van a ver ustedes cómo les funciona mejor. Lo importante es de no hacer muchos puntos, que quede exactamente igual para que esta parte no se vaya a encoger ni vaya a estar cargado de puntos. Ahí está. Ahora voy a hacer 1 en la siguiente vuelta, y luego aquí en esta parte hacíamos 1, 1, 1, porque son puntos bajos que hay al final. Así, mira. Así es que continúen, nos vemos aquí al final de esta primera vuelta del segundo delantero para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta primera vuelta del segundo delantero, tengo 49 puntos. Ahora para la segunda vuelta y la tercera vuelta vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos al otro lado. Hacemos una cadena, giramos, empezando encima de este primer punto, hacemos un medio punto alto, y luego iniciamos medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente, por detrás, y así hasta terminar la segunda vuelta. Para la segunda vuelta, al final, encima del último punto se hace el último punto,
luego van a hacer una cadena, van a girar y de nuevo van a iniciar con medio punto alto encima de ese primer punto, luego van a trabajar los puntos así como se presentan, enredarse por frente y por detrás, y así vamos a continuar y terminar el segundo delantero. Nos vemos ya cuando hemos terminado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer el segundo delantero. Aquí al final de la tercera vuelta, nada más hice el último punto, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya los delanteros están terminados. Ahora lo que vamos a hacer son las mangas. Ya hice este lado, así es que se los voy a mostrar aquí en esta manga. Cuando ustedes les toque hacer esta manga lo van a hacer exactamente igual. Así es que miren, nos vamos a ir debajo de la manga, vamos a meter el gancho aquí en medio, vamos a buscar un espacio que quede en medio, aquí en esta parte. Metemos el gancho, jalamos una lazada aquí y vamos a hacer una cadena, y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora miren, entre el primer punto que tenemos aquí para la manga habíamos dejado 40, así es que tengo 40 puntos para la manga, así es que en esta parte de aquí que está debajo de la manga necesito agregar 8 puntos, así es que voy a agregar 4 a este lado, y al terminar aquí a este lado la manga voy a hacer los otros 4, así es que aquí ya tengo un punto. Me voy a ir aquí al siguiente donde está esta conchita, en medio meto el gancho, voy a hacer un punto bajo, tengo 2 puntos bajos, y luego aquí ahí van 3 y 4, ahí está, tengo 4 puntos bajos a este lado. Ahora tengo el primer punto de los 40 que habíamos dejado para la manga, así es que voy a hacer un punto bajo en cada uno de estos 40 puntos hasta llegar a este lado. Así es que cuando terminemos aquí, llegamos al último punto, vamos a tener 44 puntos. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta de esta manga. Miren, tengo un total de 44 puntos. Para la manga teníamos 40 y los 4 que agregué aquí en medio tengo 44. Así es que ahora lo que voy a hacer es entre el primer punto que hice aquí, el primer punto bajo, y el último que tengo aquí, voy a hacer 4 puntos más, al modo de terminar esta vuelta con un total de 48 puntos. Así es que en el siguiente espacio voy a hacer 1, en el siguiente 2, en medio aquí de esta conchita son 3, y aquí en este mismo espacio donde hice el primero 4, ahí está. Así es que ahora tengo 48 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado, y así termino la primera vuelta con un total de 48 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta esto es lo que vamos a hacer. Miren, aquí vamos a hacer una vuelta de puntos altos, pero vamos a disminuir un punto aquí al inicio y un punto al final. Así es que para hacer la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas. Empezando en el primer punto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer un punto alto. Ahora en estos 2 puntos que siguen, que es el segundo y el tercero, voy a hacer un punto de disminución. Cargo el gancho, jalo una lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí está el punto de disminución. Este punto aquí cuenta como un punto alto. Así es que ahora voy a continuar haciendo un punto alto por cada uno de estos puntos por todo alrededor de la manga hasta llegar aquí a los últimos 2 puntos bajos donde vamos a hacer la última disminución. Así es que continúen, nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta, hasta aquí tengo 45 puntos altos, me hacen falta estos 2 últimos puntos. Aquí al final vamos a hacer una disminución al modo de quedar con 46 puntos nada más. Así es que cargamos el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto,
quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Y aquí está el último punto. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas, y me voy a unir con un punto deslizado, y así termino ya esta segunda vuelta con un total de 46 puntos altos. De aquí en adelante vamos a continuar con este mismo número de puntos. Ya no vamos a hacer disminuciones. Ahora, si ustedes gustan, pueden también continuar con los 48 puntos y no hacer aquí las disminuciones, pero su manga les va a quedar un poco más ancho. Ahí va a depender de ustedes si quieren la manga que les quede un poco más ancho. Para el tamaño que estamos haciendo necesitaba hacer esas disminuciones. Así que ahora, para continuar con el punto aquí, me toca hacer la vuelta de los puntos altos en realce. Así es que voy a hacer 2 cadenas para la tercera vuelta, y en este primer punto alto, miren, voy a hacer un punto alto en realce por frente. En el siguiente punto, que es el punto de disminución que hicimos, voy a hacer un punto alto en realce por frente, perdón, por detrás, el que sigue, por frente, por detrás el siguiente, por frente el siguiente, y así voy a continuar haciendo puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás, por toda esta tercera vuelta, hasta terminar con un total de 46 puntos. Nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta, donde hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. El último punto aquí está en realce por detrás. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado, y así termino esta tercera vuelta con un total de 46 puntos. Ahora, para la vuelta número 4 vamos a hacer la vuelta de puntos bajos. En esta vuelta es fácil, miren, hacemos una cadena y en este primer punto hacemos un punto bajo, y así por todo alrededor haciendo puntos bajos hasta terminar esta cuarta vuelta. Luego se van a unir aquí al final con un punto deslizado, luego van a hacer 2 cadenas, van a hacer la vuelta de puntos altos, donde nada más se hace un punto alto encima de cada punto bajo, y luego van a hacer la vuelta de puntos altos en realce por frente y por detrás, que es la vuelta que acabamos de terminar, y así vamos a continuar repitiendo estas 3 vueltas, una vuelta de puntos bajos, una vuelta de puntos altos y una vuelta de puntos altos en realce por frente y por detrás, hasta completar un total de 30 vueltas. Esas son las vueltas que yo voy a hacer aquí para la manguita, y como pueden ver, así es como se va a mirar. Miren, ahí está. Así es que continúen. Nos vemos ya cuando hemos terminado de hacer estas 30 vueltas, y luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer aquí el puño. Nos vemos entonces. Terminé de hacer las 30 vueltas que les había dicho aquí para la manga. Miren, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, más las vueltas de puntos bajos, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 con la primera vuelta que hicimos. Así es que ahora lo que vamos a hacer aquí es hacer la vuelta de puntos bajos, pero vamos a disminuir en esta vuelta. Así es que para la vuelta número 31 vamos a hacer una cadena. Miren, y aquí lo que voy a hacer son 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Ahora en el quinto y en el sexto vamos a disminuir. Miren, voy a meter el gancho en el quinto punto, jalo lazada, meto el gancho en el sexto punto, jalo lazada, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí ya disminuí un punto, y de nuevo voy a hacer lo mismo. Voy a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Y en los siguientes 2 meto el gancho, jalo lazada, meto el gancho, jalo lazada, 3 lazadas, cierro. Y así voy a continuar por todo alrededor haciendo lo mismo. Nos vemos aquí al final de esta vuelta número 31. Terminé de hacer la vuelta número 31, donde he hecho puntos bajos con disminuciones. Tengo un total de 39 puntos bajos. Si ustedes tienen 2 o 3 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Lo único que aquí les va a quedar un poquito más ancho. Yo tengo 39 puntos bajos, y aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada, porque vamos a usar este color gris, que es el mismo que usé aquí para los delanteros y el cuello. Así es que aquí, miren, vamos a meter el gancho en este primer punto bajo, que es el mismo donde nos unimos. Si ustedes no van a cambiar de color de hilo, nada más hagan una cadena y hagan el resto igual como yo se los voy a mostrar aquí. Miren, aquí está la cadena.
Y aquí vamos a trabajar medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Empezando en este primer punto, hacemos un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente y medio punto alto, enredarse por detrás. Así voy a continuar por todo alrededor. Ahora, también pueden hacer, en lugar de hacer estos puntos enredarse, también pueden hacer unas 2 o 3 vueltas de nada más medios puntos altos por todo alrededor o también puntos bajos. Se les va a ver bien. Ahí van a ver ustedes cómo quieren hacerlo más fácil. A mí me gusta hacerlo de esta manera, así es que voy a hacer medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás para esta vuelta número 32. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 32. Tengo un total de 39 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora para la vuelta número 33 y 34 van a hacer una cadena y vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Miren, empezando en este primer punto vamos a trabajar un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. El que sigue, enredarse por frente y el que sigue enredarse por detrás. Y así es como vamos a continuar para esta vuelta número 33. Al terminar la vuelta nos vamos a ir encima del primer punto, nos vamos a unir con un punto deslizado, hacemos una cadena y vamos a repetir exactamente lo mismo para la vuelta número 34. Así es que continúen así, terminemos esta parte y luego vengo y les muestro ya la chaquetita terminada. Terminé de hacer el puño, aquí al final nada más me uní el inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya la manga está terminada. Miren, así es como me ha quedado. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí con esta manga, lo van a hacer aquí a este otro lado. Está hecho exactamente igual, así es que ahí está, ya la chaquetita está terminada. Miren qué linda está. También ya agregué los botones, usé 5 botones. Estos botones son de 12 milímetros, como les había dicho, pueden usar botones de 9, 10, 11, 12 milímetros. Aquí yo usé 5 botones de 12 milímetros y bueno, ahí está la chaquetita terminada. Miren qué linda está preciosa y bueno, espero que les guste a ustedes también. Esta es la parte de atrás y ahí está las mangas. Miren, ahí está. Y bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, vamos a empezar con las mangas. Desde acá arriba del cuello hasta el final del puño está midiendo aproximadamente 36 centímetros, que son más o menos 14.25 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la última vuelta del puño está midiendo aproximadamente 25 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas. Ahora el ancho aquí de la manga, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 10.5 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas. Ahora de largo, miren, desde arriba aquí del cuello o del hombro hasta el final de la última vuelta está midiendo aproximadamente 38 centímetros, que son más o menos 15 pulgadas. La sisa desde acá hasta acá está midiendo aproximadamente 14.5 centímetros, que son más o menos 5.75 pulgadas. Ahora el pecho, aquí esta parte, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 30 centímetros, que son más o menos 11.75 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita es para niñas de más o menos 18 a 24 meses, de año y medio hasta 2 añitos. Pero fácilmente también la pueden hacer más grande o más pequeña. Yo diría desde más o menos 12 a 18 meses hasta más o menos 10 años. Aquí en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente la pueden tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. Y fácil, miren, muchas de ustedes me preguntan cómo se abre la caja de información. Ustedes lo único que van a hacer es presionar el título del video y se va a abrir un cuadrito y aquí a un lado le va a decir ver más, así es que van a presionar ahí y se va a abrir una caja llena de mucha información, donde ahí siempre les dejo información que a veces me olvido mencionarles aquí en el paso a paso. Ya saben, mis videos son un poco largos, pero les doy toda la información que necesitan para hacer la chaquetita, porque voy paso a paso, vuelta por vuelta, punto por punto, así es que espero que les gusten mis videos. Bueno, estos
sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Coméntenme y díganme qué les gustaría que haga con este punto, o tal vez algo que tengan en mente que les gustaría que les enseñe cómo tejer. Yo con gusto veré qué puedo hacer. Pues bueno, nos vemos en el próximo video. Saludos.